Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Biología del Centro de Estudios Luis Vives. En este vídeo vamos a resolver el examen de la convocatoria extraordinaria de Biología de la prueba de BAU de Madrid del 2024. Para ver el examen, a la vez que podemos estar hablando en la grabación, podemos entrar en él a partir de nuestra página web y o bien por recursos o bien por el blog. Si entramos por recursos, vamos a ver que tenemos una parte donde pone exámenes resueltos y bajamos hasta los exámenes resueltos de selectividad EBAU o PAU y entonces nos vamos a Biología. Bien, el formato de la prueba de BAU de este año, de julio, eran 10 preguntas y de esas 10 preguntas había que contestar solamente a 5. Y bueno, duración 90 minutos y las preguntas se calificaban con 2 puntos cada una. Vamos a verlos un poquito más en detalle. Como siempre sabéis que en nuestra página web tenemos todos los enunciados seguidos y luego si bajamos nos encontramos ya las soluciones. Pues nos vamos a esta parte. En el primer enunciado, en el enunciado A1, nos dice que con respecto al sistema inmune, en el dibujo siguiente se muestra una célula A implicada en reacciones alérgicas con anticuerpos en su superficie y en B las consecuencias de la unión de un antígeno a ese anticuerpo. Y nos preguntan: A. Nombre la célula representada e indique una sustancia que se libera de sus gránulos. B. ¿Qué tipo de inmunoglobulina interviene en esta respuesta? ¿Qué nombre recibe el antígeno que la desencadena? C. Explica el concepto de memoria inmunológica. Y D. Razone si la célula representada en la figura interviene en una respuesta inmunitaria primaria o secundaria. Bien, bueno, pues en primer lugar, el tipo de célula de la que nos están preguntando, A, puede ser un mastocito o puede ser un basófilo. También se puede hablar de una célula cebada. Y la sustancia o las sustancias que están liberando en la forma B, en la célula B, pueden ser histaminas, citosinas, heparinas, entre otras. ¿Vale? Eso lo sabemos por aquello de que es una célula que está implicada en reacciones alérgicas. Por eso lo sabemos. Cuando nos preguntan el tipo de inmunoglobulina que tiene lugar en esta respuesta y qué nombre recibe el antígeno, pues la inmunoglobulina que actúa es la inmunoglobulina de tipo E. Y el antígeno aquí va a recibir un nombre que se llama alergeno. ¿Por qué no se le llama antígeno y se le llama alergeno? Pues por una sencilla razón, porque las sustancias que provocan este tipo de reacciones en una persona que es alérgica a esa sustancia no es la misma que una persona que no lo es. Me explico. Si yo tengo alergia al olivo, pues entonces si me expongo a estar cerca de un olivo voy a tener una reacción alérgica que mis células van a hacer lo que hacen en el apartado anterior. Mientras que otra persona que no sea alérgica al olivo, pues no le va a pasar nada. Por eso ese antígeno, como no es común para toda la población, pues entonces se le llama alergeno. Con respecto a lo que es la memoria inmunológica, bueno, pues está basada en que el primer contacto que tenemos frente a un antígeno va a provocar una respuesta inmunitaria. ¿Qué va a ocurrir? Que hay unos linfocitos que se van a encargar de retener esa información. Son los linfocitos T o B de memoria. Y de esa manera, cuando me expongo a ese antígeno por una segunda o tercera vez, el organismo ya está preparado para actuar de una forma mucho más rápida y más intensa. También qué inmunoglobulinas se van a desencadenar en este caso, pues las G, que van a durar más tiempo y por lo tanto la respuesta es más prolongada. Y con respecto a qué tipo de respuesta inmunitaria primaria o secundaria es la de la figura, pues decimos que es una respuesta secundaria. ¿Por qué? Pues porque en la imagen A ya vemos que hay anticuerpos en la membrana específicos para ese alergeno. Si hubiera sido una respuesta primaria no aparecerían dichos anticuerpos. Bueno, pasamos a la pregunta 2. Dice, en relación con las mutaciones
Relacione cada uno de los conceptos indicados con números con solo uno de los indicados con letras. Tenemos 1, poliploidía, 2, translocación, 3, monosomía, 4, inserción, 5, duplicación y 6, transversión. Las letras son A, mutación genómica, B, mutación cromosómica y C, mutación génica. La pregunta B me dice que describa brevemente la diferencia entre mutación génica y mutación genómica. Bueno, pues en este caso es muy simple, relacionamos, ¿vale? Poliploidía con mutación genómica. Translocación con mutación cromosómica. Monosomía con mutación genómica. Inserción con mutación génica. Duplicación con mutación cromosómica. Y la última, que es transversión, también con mutación génica. Poniéndolo más claro, 1A, 2B, 3A, 4C, 5B y 6C. ¿Cuál es la diferencia entre una mutación génica y una genómica? Bueno, pues podemos definirlos, o sea, haciendo la definición pues nos sale bastante claro. Las mutaciones génicas son mutaciones puntuales que afectan a los nucleótidos de un gen. Pueden ser o bien por sustitución de las bases nitrogenadas en la estructura del ADN, transversiones o transiciones, o bien por cambios en la pauta de lectura. En este caso pues hablaríamos de inserciones o deleciones. Mientras que las mutaciones genómicas son alteraciones en el número de cromosomas de una especie. Y estas alteraciones pueden ocurrir en el número de juegos cromosómicos, por ejemplo en las euploidías, o pérdida o ganancia de un cromosoma, lo que se altera realmente parte del juego cromosómico. Por ejemplo, las monosomías o trisomías, que son aneuploidías. Pregunta 3. En relación con los lípidos, el exceso de grasas saturadas en la dieta puede aumentar la biosíntesis de colesterol y tener efectos perjudiciales para la salud. A. Indique la principal fuente estructural del colesterol en las células. Cite 2 moléculas derivadas del colesterol. Defina ácido graso. Indique la diferencia entre un ácido graso saturado e insaturado. E indique de entre los siguientes ácidos grasos cuál tiene mayor temperatura de fusión y cuál menor temperatura de fusión. Y tenemos el ácido palmítico de 16 carbonos sin dobles enlaces, el ácido láurico de 12 carbonos sin dobles enlaces y el ácido oleico con 18 carbonos y un doble enlace. Bien, pues el colesterol es un lípido de membrana, es decir, constituye parte de la estructura de la membrana plasmática y la función que tiene es la de dar estabilidad y rigidez a las membranas, impedir la fluidez total de las membranas. En cuanto a las sustancias que pueden derivarse del colesterol, pues podemos indicar la vitamina D, las sales biliares, las hormonas esteroideas como aldosterona, estradiol, cortisol, progesterol, testosterona, etcétera, etcétera. Solamente indicaríamos 2, pero yo os he puesto unas cuantas más. Con respecto a lo que es un ácido graso, pues un ácido graso es un ácido con un carbono carboxílico unido a una cadena hidrocarbonada larga y normalmente de número par, ¿vale? La diferencia entre un ácido graso que está saturado y un insaturado radica en los enlaces que unen los carbonos, de tal manera que todos los enlaces de la cadena hidrocarbonada, si son simples, dan lugar a los ácidos grasos saturados, mientras que cuando hay insaturaciones, dobles o triples enlaces, más dobles que triples, hablamos de insaturados. Y esto va a afectar al punto de fusión. Evidentemente, cuantos más dobles enlaces tenga esa cadena hidrocarbonada, más fácil va a ser romperlos porque no se unen perfectamente. Entonces, el punto de fusión tiene que ver con el grado de saturación o insaturación y también con el número de carbonos. Esto es secundario. Pero para las preguntas que nos han hecho nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos que, por una parte, teníamos que el palmítico tiene 16 carbonos y sin
insaturaciones, o sea, es totalmente saturado, sin dobles enlaces. Y el láurico también tiene 12, pero, o sea, también sin dobles enlaces. ¿Quién va a tener un punto de fusión mayor aquí? Si no hay una diferencia importante en cuanto a la saturación, pues el número de carbonos. Cuantos más carbonos tenga la cadena, más calor tenemos que aplicar para que se fusione. Entonces, en este caso, al que mayor temperatura de fusión tendrá será el palmítico, luego irá el láurico y por último, el único de ellos que presenta insaturaciones, que es el oleico. Fijaos que aquí el oleico tiene 18 carbonos, pero al tener una insaturación prima más la insaturación que el número de carbonos. Por lo tanto, este es el que necesita menos temperatura para llegar a fusionarse. Pregunta 4. Dice, referente al proceso fotosintético de una célula eucariota, nos pregunta que indique cuál es la finalidad del ciclo de Calvin, mencione en qué orgánulo y dentro del mismo en qué compartimento ocurre. Y luego mencione las principales etapas del ciclo de Calvin. Por último, nos dice que indiquemos 4 de los componentes principales de un cloroplasto y especifiquemos 2 tipos de pigmento que se pueden encontrar en dicho orgánulo. Bien, por una parte, la finalidad del ciclo de Calvin es fijar el CO2 atmosférico para dar lugar a la síntesis de glucosa o cualquier otro glúcido. ¿Y dónde ocurre? Pues ocurre en el estroma del cloroplasto. Las etapas del ciclo de Calvin son, primero, fijación del CO2 a la ribulosa 1,5-bifosfato, que ya es persistente en la célula, reducción del 3-fosfoglicerato y, por último, la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. Os he puesto un esquema para que lo tengáis más visual, pero ojo, cuando ponemos en la resolución de los exámenes, y sobre todo yo, que me gusta poneros muchas imágenes para haceros que lo veáis más fácil, eso no quiere decir que también lo hagamos en un examen. Yo puedo contestar, lo único que he puesto arriba estaría correcta. Si pongo el esquema, me aseguro de saberlo perfecto, y si no, no hace falta ponerlo, no nos lo obligan, ¿vale? Bien, luego me dice que cuáles son, nos preguntaba por 4 componentes del cloroplasto y especificar 2 pigmentos. Bueno, pues dentro del cloroplasto nos podemos encontrar la membrana, que es doble, es decir, membrana externa, membrana interna y un espacio intermembrana, el estroma, los tilacoides, la grana, que son conjuntos de tilacoides, el ADN y los ribosomas. Importante nombrar estos 2 porque ya sabemos que contienen los cloroplastos material genético y ribosomas 70S similares a las células procariotas. De los pigmentos pues podemos nombrar la clorofila, que es la más extendida, pero también están los carotenoides, la xantofila, cualquiera de ellos nos valdría, 2 nos pide. Pregunta 5. Dice, en relación con la biología celular, indique en qué estructura celular se encuentra el complejo mayor de histocompatibilidad, el MHC, de los macrófagos. Explique brevemente qué función desempeña en esa localización celular. B. Cuando una célula inmunitaria fagocita un antígeno proteico, lo degrada en su interior hasta formar pequeños péptidos que luego son transportados a la superficie celular. ¿Qué orgánulo realiza esa degradación y qué tipo de enzimas utiliza para ello? Y C. ¿En qué consiste la fagocitosis? ¿Qué tipo de estructura celular se observa después de un proceso fagocítico? ¿Qué tipo de microscopio utilizaría para tomar microfotografías en color de ese proceso? Indique un ejemplo o tipo de célula que realice la fagocitosis en los animales. Bien. El complejo de histocompatibilidad mayor se encuentra en las membranas citoplasmáticas y concretamente la zona que llamamos glucocálix. Y su función es recibir las señales o interaccionar con otras células, y en este caso serían los linfocitos T, para hacerles actuar como células presentadoras de antígenos. El orgánulo que se va a encargar de digerir y romper las proteínas hasta formar estructuras que ya no son viables
serían los lisosomas y las enzimas encargadas de esa función pues son las proteasas. Y ya por último, ¿en qué consiste la fagocitosis? Pues es la ingesta de sustancias de gran tamaño, que pueden ser tanto exteriores como interiores, restos celulares, otros organismos vivos, etc. ¿Qué es lo que se produce al fagocitar estas sustancias o seres? Pues se produce una vacuola digestiva, que se conoce con el nombre de fagosoma. Y para poder verlas se puede utilizar un microscopio óptico, el normalito que tenemos en los laboratorios. Un ejemplo de célula animal que realiza esta función pues son los macrófagos, por ejemplo, que son los más conocidos, los que llamamos comecocos, ¿vale? Que se les representa siempre como un comecoco de los cómics. Pero también pueden ser otras células como los monocitos, los neutrófilos, histiocitos, células dendríticas, osteoclastos, etc. Pasamos a las preguntas de tipo B. Y vemos en la B1 que dice respecto a los mecanismos de expresión génica y nos pone un dibujo, ¿vale? Una imagen. Y nos dice que nombremos los procesos representados en el esquema, adjunto con las letras A y B. Luego nos dice que indique el nombre de las moléculas, los componentes y los procesos numerados del 1 al 8. Y luego nos pide que razonemos brevemente si la información genética del ADN y las proteínas expresadas en una célula epitelial y en una célula pancreática son las mismas. Bueno, pues lo primero, el esquema está representando la transcripción del ADN para la formación del ARN. Y eso lo vemos en A. Aquí estamos viendo que se está generando esta estructura que sale. Y B, ¿qué es lo que está representando? Pues la maduración de este ARN que nos ha salido. Entonces, para la maduración ya vamos a ver que se añaden una colidepolias, una caperuza y luego se produce un proceso de splicing o corte y empalme donde se van a quitar esas porciones blanquitas y se va a quedar toda esa nueva molécula de ARN mensajero. Fijaos que no he nombrado cómo se llama el 6. ¿Por qué? Porque me lo están preguntando en el apartado siguiente. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Siempre mirar al apartado siguiente. Por si acaso me preguntan cosas, no repetirlas del apartado anterior. Entonces en el apartado B nos preguntaban cómo se llaman las moléculas o que están numeradas del 1 al 8 y es lo que vamos a hacer. A ver, el 1 es el ADN, el 2 es el ARN, también se le puede llamar como transcrito primario. Luego el 3 es el ARN polimerasa, es la enzima que está haciendo este proceso de transcripción. El 4 es la caperuza de metilguanosina. El 5 es el exón. El 6 son los intrones, que son los que desaparecen. El 7 es la cola de polía y el 8 es el ARN maduro. Cuando nos preguntan en C que razonemos si la información genética del ADN y las proteínas que se expresan en las células epiteliales son las mismas que las expresadas en las células pancreáticas, pues diremos que no. Son diferentes. Entonces, una cosa es que las dos células tengan el mismo ADN, ¿vale? Pero en un tejido se expresarán unos genes y en el otro tejido se expresan otras, con lo cual las proteínas también van a ser diferentes. La pregunta B2 dice, en relación con la biología celular, al colocar eritrocitos en 3 medios A, B y C, con diferentes concentraciones de glucosa, se observa lo que se representa en la gráfica adjunta. Vemos volumen, en A aumenta, C disminuye, B queda quieto, constante a lo largo del tiempo. Y entonces nos preguntan, A, ¿cómo se denominan a cada uno de los medios en relación con la concentración de glucosa? B, nombre el proceso que tiene lugar y explíquelo brevemente indicando la molécula implicada y el tipo de transporte por el que ocurre.
C. Indique dos tipos de transporte a través de la membrana sin gasto de energía y cite un ejemplo de sustancia transportada en cada uno de ellos. Vale, pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en esos medios. A es un medio hipotónico, B es un medio isotónico y C es un medio hipertónico. Y vuelvo a lo mismo, nos callamos porque me están diciendo en A que cómo se denominan, ya está, mientras que en B me hablan ya de cómo se llama el proceso y qué es lo que está ocurriendo. Vale, es un proceso de ósmosis y decimos que si las concentraciones en este caso de glucosa son distintas dentro y fuera de la célula, se va a producir un flujo de agua para igualar esas concentraciones. Ese flujo siempre se produce desde el medio hipotónico al medio hipertónico. Entonces, este paso de agua a través de las membranas de los eritrocitos se realiza mediante un transporte que es pasivo. ¿Vale? Entonces, si estamos metiendo las células, evidentemente, si se meten en el medio A, vemos que aumenta su volumen. ¿Por qué? Pues porque está introduciéndose agua del medio hipotónico hacia la célula. Si es isotónico, pues quedan igual, y si el medio es hipertónico, lo que está ocurriendo es que la célula se está vaciando, se está deshidratando porque está perdiendo agua, con lo cual su volumen pues disminuirá. En la pregunta C, que nos indiquen el tipo de transporte a través de la membrana sin gasto, pues tenemos dos tipos, que es el de difusión simple y el de difusión facilitada. Difusión simple, como puede ser el paso de los gases o de sustancias apolares como lípidos, mientras que la difusión facilitada, que se hace siempre con ayuda de algún tipo de proteínas, pues eso se hace pues para el paso de iones o incluso de moléculas un poquito más grandes, como puede ser la glucosa, etc. Pregunta 3. Dice, en relación con las biomoléculas, todos los enlaces de unión entre monómeros para constituir los 4 grupos principales de biomoléculas son enlaces de condensación, es decir, de unión, en los que se produce la liberación de una pequeña molécula de agua. Esa es la condensación. Y nos piden A. Indique cómo se llama el enlace y qué grupos funcionales se unen para formar un disacárido. B. Cómo se llama el enlace y los grupos funcionales implicados para formar un triglicérido. C. Cómo se llaman los enlaces y los grupos funcionales implicados para formar un dipéptido. Y D. Cómo se llama el enlace y grupos funcionales implicados para formar un dinucleótido. Vale, el primero de todos, para formar un disacárido, lo que se produce es la unión entre dos monosacáridos mediante un enlace que se llama O-glucosídico y se produce por la unión del OH del carbono anomérico del primer monosacárido y el OH de otro carbono del segundo monosacárido que puede o no ser anomérico. En el ejemplo que yo he puesto aquí, que repito que no hace falta que lo pongamos, pero así yo os explico mejor el examen. En este ejemplo, el carbono 1 del primer monosacárido sí es el anomérico, mientras que como se une al carbono 4, este carbono 4 no es anomérico. Entonces es un enlace monocarbonílico. La pregunta B nos hace lo mismo, pero para la formación de un triglicérido. Vale, pues el triglicérido se forma mediante una unión de tipo éster. Y lo que va a pasar es que se va a unir el OH del alcohol, que en este caso es el glicerol, con un OH del carbono carboxílico del grupo ácido. Y se libera una molécula de agua por cada uno de los ácidos grasos que se ha unido. Para la formación de un dipéptido, pues se cogen los dos aminoácidos correspondientes y mediante un enlace de tipo peptídico se forma este dipéptido. ¿Cómo? Pues a partir del OH del grupo carboxílico del primer aminoácido con un H del grupo amino del segundo aminoácido. Se forma este dipéptido y, como siempre, como es una condensación, sale una molécula de agua. Y por último, para la formación de un dinucleótido, pues se hace mediante la unión que se llama fosfodiéster y se produce entre el OH del carbono 3' de la pentosa de un nucleótido con el OH del grupo fosfato del siguiente nucleótido.
Bueno, pues aquí lo tenéis puesto. La pentosa, el OH del carbono 3' con el grupo fosfato de la siguiente. Pregunta B4. Dice, con relación a la biotecnología y a las industrias alimentarias, indique 2 procesos industriales en los que esté implicada la levadura Saccharomyces cerevisiae, mencionando el tipo de concreto de reacción que lleva a cabo este microorganismo y el sustrato de esta reacción. Y B, indique 2 procesos industriales en los que estén implicadas bacterias del género Lactobacillus, mencionando el tipo concreto de reacción que llevan a cabo esos microorganismos y el sustrato de esta reacción. Bien, con respecto a las Saccharomyces cerevisiae, pues se utiliza en procesos de elaboración del pan, de cerveza, vino. Es un proceso que se denomina fermentación alcohólica y lo llevan a cabo las levaduras. El sustrato de la reacción principal pues va a ser el piruvato desprendido de la glucólisis. Y con respecto al lactobacillus, pues se utiliza para la elaboración de yogures, de cuajadas, de queso, de kéfir, todos estos productos lácteos. El proceso se llama fermentación láctica, está realizado por bacterias y el sustrato sigue siendo el pirúvico procedente de esa degradación de glúcidos como la glucosa en el proceso conocido como glucólisis. Y por último, dice, con referencia al metabolismo celular, indique 2 semejanzas y 2 diferencias entre la cadena de transporte de electrones respiratoria y la cadena de transporte de electrones fotosintética. Y luego B, explique razonadamente si la beta-oxidación es un proceso anabólico o catabólico, indique cuáles son los productos de este proceso metabólico, así como su localización a nivel celular. Bueno, pues dentro de las semejanzas entre la respiración y la fotosíntesis, podemos decir que ambos se producen reacciones de redox, que en ambos se produce transporte de electrones, y se van a acoplar el transporte de protones, por lo cual se genera un gradiente electroquímico. Se producen en la membrana interna de los orgánulos en los que se lleva a cabo, en la mitocondria, la respiración celular y en la membrana del tilacoide, la fotosíntesis. Pues estas son las más importantes, las semejanzas más importantes. Y en cuanto a diferencias, pues nos ha salido una más. Decimos que la cadena respiratoria tiene lugar en la mitocondria y la fotosintética en el cloroplasto. Es algo que ya había puesto en el apartado anterior, lo podía haber evitado, pero bueno. La cadena respiratoria se produce a favor de gradiente del potencial redox, es una reacción exergónica, mientras que la cadena fotosintética se produce en contra de gradiente, entonces es una endergónica. En una se produce energía, en la otra hay que darle energía para que se lleve a cabo. Las reacciones de la respiración no necesitan energía añadida para que se realicen, mientras que la fotosintética sí que se necesita energía, es un proceso, en este caso va a ser la luz, y en otras de ellas el aceptor final de electrones, la respiración es el oxígeno y se forma agua, mientras que en la fotosíntesis se usa agua como dador de electrones generándose oxígeno. Se me ocurre otra, decir que la cadena respiratoria es un proceso catabólico, mientras que la fotosíntesis es un proceso anabólico. Pero bueno, como nos estamos fijando en concreto en lo que ocurre en las cadenas respiratorias, bueno, pues esta es algo muy genérico que si no lo ponemos no pasa nada. Y luego, por último, la beta-oxidación es un proceso catabólico o anabólico. Pues es un proceso catabólico, ya que se va a producir la degradación de los ácidos grasos. Un ácido graso, que es una cadena, es una molécula larga, compleja, se va a degradar en sustancias mucho más sencillas, acetilcoenzima A, FADH2 y NADH. Esto es importante porque en los criterios de evaluación de las universidades públicas nos dicen, y aquí por eso lo he puesto tal cual, nos dicen que tienen que tienen que aparecer las 3 sustancias sencillas que se generan. Si nos falta una de ellas, nos lo darían como no válida la pregunta. Entonces, bueno, pues es muy sencillo. Se producen acetilcoenzima A, FADH2 y NADH. Ya está. ¿Y dónde se lleva a cabo el proceso? Pues en la matriz mitocondrial.
todo ese proceso de la beta-oxidación se lleva ahí. Hay un proceso previo, pero ahí es la lipólisis, que es cuando se va rompiendo los ácidos grasos del esqueleto hidrocarbonado y tal. Pero la beta-oxidación tiene lugar íntegra en la matriz mitocondrial. Bueno, pues hasta aquí fue la resolución de este examen de julio del 2024. Espero que os haya aclarado vuestras dudas. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.